buenos días en Santo Domingo o donde quiera que estéis viendo y escuchando. Quiero darle las gracias a Angie muy especialmente, que es la gran hacedora y conseguidora de todo este tema, a la madre y maestra, y también naturalmente a la Fundación Popular y a Elías, que yo creo que tendremos la oportunidad de verlo más tarde, ¿no? Y naturalmente a la Cátedra Alejandro Gullón, en la que estuve hace 5 años en Santo Domingo y a la que vuelvo encantado, fundamentalmente para reflexionar, no para ninguna otra cosa. Y quiero darle las gracias a los que estáis presenciando estas webinars desde cualquier sitio, porque seguramente el mérito siempre reside en el auditorio. Al fin y al cabo, yo he tenido oportunidad de prepararme y vosotros vais a aguantar en una mañana, supongo que calurosa, dominicana, y en Madrid no tan calurosa, porque estamos aproximadamente a 20 grados. He querido poner ese interrogante como primero de los slides para tratar de reflexionar en dónde estamos, ¿no? Heródoto, el gran historiador, decía que los sufrimientos enseñan. Y probablemente estamos en una época en la que los sufrimientos nos están enseñando cosas y probablemente a partir de esas cosas vamos a salir fortalecidos de una u otra forma. Fijaos en la viñeta siguiente, que es una viñeta de un chiste de un dibujante que se llama El Roto en España, en donde aparece un hombre entre unas paredes y dice: tengo tanto miedo a que pase algo como a que todo siga igual. Seguramente la expresión máxima de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, porque más allá del COVID-19 y el post-COVID, aún antes de que estuviéramos inmersos de lleno en esta pandemia, ocurría que vivíamos momentos de absoluta incertidumbre en el mundo. Vivíamos con la única certeza de la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que nos puede ocurrir. Y en estas circunstancias, a mí se me ocurre que probablemente lo que hay que hacer es empezar con una sonrisa. Hay una viñeta de Mafalda que yo creo que aparecerá a continuación, en la que la creación del dibujante argentino Quino ve una bola del mundo con un cartel que dice: cuidado, irresponsables trabajan. Fijaos, cada vez que me preguntan cuánto cuesta la responsabilidad social, yo siempre digo que la responsabilidad social no cuesta dinero. La responsabilidad social no cuesta plata. La responsabilidad social es compromiso. Lo que cuesta dinero y lo que cuesta plata es la irresponsabilidad social. Y esta irresponsabilidad social probablemente nos ha llevado al momento en el que estamos y del que tenemos que extraer singulares consecuencias. Por ejemplo, fijaos que la gran paradoja que se presenta con el COVID es que la pandemia vino de China, el virus vino de Oriente, y a lo mejor también la solución en vía de vacuna o en vía de medicamentos viene de Oriente. Como vinieron de Oriente las mascarillas, los equipos de respiración y todo lo que se ha utilizado para poder salvar vidas y cuidar a las personas. Esto es, ¿se oye flojito? ¿No? ¿Se oye flojo? Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien. Se escucha bien. Gracias, gracias. Entonces, quiero utilizar una paradoja a la mar de singular, ¿no? Esta paradoja a la mar de singular, porque fijaos que desde hace decenios Occidente se echó en manos de Oriente y en Oriente se fabricaba todo lo que puede fabricarse y aún más. Los occidentales nos quitamos el riesgo de encima, nos costaba poca plata y nos mandaban todo lo que queríamos. Y eso nos permitía seguramente seguir hablando de sostenibilidad y responsabilidad social sin acordarnos de que hace tan solo 10 años en Bangladesh se cayó el Banana Plaza y murieron miles de personas cuando estaban
haciendo prendas textiles para las grandes multinacionales en el mundo, ¿no? Occidente se quitó el riesgo de encima y incumplió una de las normas que nuestras abuelas les decían siempre a todo el mundo y que nos servía a nosotros mismos. Nuestras abuelas decían que nunca hay que poner los huevos en la misma cesta. Yo me he atrevido a poner un slide en donde todos los huevos están en la misma cesta. Cuando esto ocurre, probablemente se producen distorsiones como las que ocurrieron al principio de esta crisis del COVID-19, ¿no? Creo que desafortunadamente desde hace algunos años hicimos virtud del beneficio material, cuando el capital se volvió impaciente. Y entonces al hacer virtud del beneficio material, pues desafortunadamente la crisis del 2007-2008 nos enseñó que muchas cosas funcionaban mal, pero probablemente no aprendimos absolutamente nada. No aprendimos absolutamente nada. Y hubo muchos CEOs de grandes empresas multinacionales que llenaron sus bolsillos de dinero sin merecérselo. Y al llenar sus bolsillos de dinero, pensaron que la cosa estaba hecha y que nunca iba a haber ningún problema. Y mientras, lo que se hacía era que se descuidaban los dos pilares fundamentales de la dignidad humana. Uno de esos pilares es la educación, de la que hablaremos más tarde, y otro de esos pilares de la dignidad humana es la salud, de la que vamos a estar hablando a lo largo de todo este proceso. Yo creo que muchos de esos CEOs y muchas de esas personas, y veréis por qué, se llenaron de dinero, como ese dinero que aparecerá en pantalla cuando Angie lo ponga, y nos creímos que éramos semidioses. Y al creernos que éramos semidioses, nos parecía que todo podía ocurrir. Y a mí me gustaría, si Angie es capaz de darle al slide y poner el nuevo slide, poner ese hermoso cuadro en donde aparece una leyenda de la mitología griega. Estáis viendo sobre el caballo alado, Pegaso, el caballo con alas blanco, a Belerofonte matando a la quimera. Belerofonte era un príncipe que después de muchas vicisitudes apareció en el reino del rey Jóbates, y el rey Jóbates, que tenía instrucciones de acabar con él, se apiadó y le propuso que matase a la quimera como única fórmula para librarse de la muerte. Y Belerofonte pidió ayuda a la diosa Atenea. La diosa Atenea le permitió, con unas bridas de oro, montar al Pegaso, y a lomos de Pegaso fue a pelear con Quimera, a la que venció porque la lanza que llevaba Belerofonte la pudo introducir en los fauces de la bestia, y como era de plomo, el plomo se fundió y ahogó a la quimera. Y después de esto, Belerofonte y cuantos le rodeaban no cesaban de decirle: eres un semidios y tú tienes que estar donde están los dioses. Y Belerofonte picó espuelas a Pegaso y puso rumbo a lomos de ese caballo al Olimpo, donde están todos los dioses. Y cuando Zeus, el padre de todos los dioses, lo vio, dijo: este chico no sabe lo que hace, y le mandó un tábano, le mandó una avispa que picó al caballo. El caballo se encabritó, tiró a Belerofonte al suelo, y Belerofonte lo que hizo fue vivir el resto de su vida tullido por camino y sendero humano. Seguramente los humanos no hemos creído en algún momento semidioses, y esta pandemia ha venido a decirnos que somos humanos y como tal humanos frágiles.
Ayer leía una entrevista con un sociólogo portugués, Bonaventura de Sousa Santos, y decía algo que quiero compartir con vosotros. Decía Sousa, fijaos, que el virus es un pedagogo que nos está intentando decir algo. El problema es saber si vamos a escucharlo y entender lo que nos está diciendo. Lo dramático es que tiene que ser por esta vía de muerte para que nosotros, los occidentales, los del norte, que no estamos tan acostumbrados a epidemias y somos muy arrogantes, lo entendamos. Muchos pensamos que este virus ha sido ese tábano que picó a Pegaso e hizo que Belerofonte cayera al suelo hasta que se dio cuenta que era un ser humano y que no era ningún semidios. Y en este momento, como bien sabéis, estamos atravesando un enorme desafío global, algo que afecta a todo el mundo como no hubo oportunidad en los últimos 100 o 150 años de nuestra historia reciente. Yo lo he puesto así en un slide que dice desafío global, porque esta pandemia no solo afecta a todos los países del mundo, hay 425.000 muertos en este momento en el mundo, sino que probablemente cuando acabe el verano en Estados Unidos puede haber 200.000, en Brasil no se sabe lo que puede haber, y sin embargo hay países como Dominicana o como en Latinoamérica más al sur, Uruguay o Paraguay, que han contenido perfectamente la epidemia y están tratando de armarse para el otro gran desafío global que vamos a tener los humanos, que es el desafío económico y social que esta pandemia nos ha traído. Hoy he leído que el Fondo Monetario Internacional estima que hay 10 billones de dólares, 10 trillones de dólares dirían los norteamericanos, que se han tratado de conseguir para los estímulos económicos que los países necesitan para salir de los desafíos con los que nos encontramos. Y probablemente se necesitarán más de 10 billones de dólares, ¿no? Está claro que fundamentalmente la pandemia nos ha atacado en el punto más débil que tenemos los humanos, lo que más nos importa, que es la salud, e inmediatamente después, hasta que no haya vacuna o haya medicamentos que la curen, el grave problema que se plantea es cómo salir de esta tremenda recesión que ha parado el mundo. ¡Pum! El mundo se paró durante 3 meses, ¿no? Y estamos tratando de conseguir que esto sea diferente, poco a poco, pero diferente. Y tendremos que obtener alguna ventaja de esta situación y también aprender algo de esta situación. Fijaos que mientras tanto esto está ocurriendo en el mundo, pues sigue habiendo, por ejemplo, lo veréis en el próximo slide, hay corrupción, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo subempleo o desempleo y sigue habiendo desigualdad. Todas las personas con las que podáis hablar, todos los economistas han establecido como criterio base que seguramente después de que todos salgamos de la pandemia, la desigualdad habrá crecido extraordinariamente en el mundo. La ONU informó anteayer que hay 270 millones de niños que probablemente van a pasar mucha hambre en cuanto la pandemia pase. El doble, había 135 millones y como consecuencia de la pandemia habrá 270 millones de personas en el mundo que no tendrán que llevarse a la boca. Literalmente serán pobres de solemnidad, ¿no? Fijaos que la desigualdad, como seguramente mejor se ve, la desigualdad en el mundo hoy tiene rostro de niño y de niña, ¿no? Porque desafortunadamente también la pandemia nos traerá que
además de los niños y las niñas que morían cada día y cada 6 segundos moría un niño por circunstancias fácilmente prevenibles, ahora podrán morir 6.000 niños más al día como consecuencia de la pandemia y de lo que nos ha traído la pandemia, ¿no? Y mientras tanto, insisto, por favor, Angie, ver esta imagen que aparecerá en pantalla, que es una imagen del The Economist de hace algunos años, en donde aparecía claramente cuál es el problema actualmente, pero también hace algunos años. Ahí está el rico y el resto. Los ricos subidos en una columna a la que nunca se puede acceder, ni siquiera con medios mecánicos como esa escalera. Fijaos que en este momento en el mundo y antes de la pandemia, 26 familias en todo el mundo tenían más dinero que 3.300 millones de seres. El mundo lo habitamos 7.400, 7.500 millones de seres, pues 26 familias en todo el mundo atesoraban más dinero que 3.200, 3.300 millones de seres. Los ricos y el resto, como símbolo de desigualdad. Y como símbolo de desigualdad también, el siguiente slide, que responde a una... yo creo que todos habréis leído Rebelión en la Granja, aquella famosa obra de Orwell, en donde los animales de una granja se rebelan contra el granjero, Jones, y toman el mando los cerdos, y establecen 7 principios. El primer principio de esos 7 que inicialmente fijaron eran: todos los animales son iguales. Sabéis que Rebelión en la Granja es un alegato contra las dictaduras, sean de la clase que sean. Cuando en la granja se producen revoluciones contra revoluciones, dictaduras, y finalmente se quedan los grandes cerdos como dueños de todo, y ha muerto el berraco que dio origen a la revolución, cambiaron todas las leyes y pusieron como único principio el que estáis viendo en la pantalla. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. No sé si estamos viviendo en este momento también esta desigualdad profunda que ha hecho que a lo largo de todo el mundo, en todos los continentes, nazca un sentimiento en el que la gente ya no cree en los políticos y probablemente no cree tampoco en las instituciones, porque piensa que la desigualdad ha crecido y en muchos lugares, ni aún teniendo un empleo, se puede garantizar el que una persona pueda vivir con su familia dignamente. Yo creo que estamos en el momento en el que, por favor, Angie, necesitan las empresas, que yo creo que han dado un ejemplo en esta crisis del coronavirus en casi todo el mundo, que nos demos cuenta de que hay que dar un paso adelante y tratar de conseguir entre todos lo que nos espera en el inmediato futuro. Estáis viendo esa frase: quien tiene el poder tiene la responsabilidad, y seguramente la habréis oído en una película de Spider-Man, pero no la dijo el guionista de Spider-Man. La frase es de Franklin Delano Roosevelt y la pronunció en 1933, el que fue presidente de los Estados Unidos de América. Y yo creo que es una frase profunda, porque nos viene a resolver que quien tiene el poder tiene la responsabilidad, y quien tiene más poder seguramente tiene más responsabilidad. Más responsabilidad tienen los padres que los hijos, más responsabilidad tienen los profesores que los alumnos, más responsabilidad tienen los jefes y los directivos que los empleados. Probablemente quien más tiene poder tiene responsabilidad. Y hoy las empresas, las grandes instituciones tienen en el mundo un enorme poder, y yo creo que tienen la responsabilidad grande de ayudar a todos a salir de la situación en la que nos encontramos. Ahora veremos cómo, si os parece. Si eres tan amable, por favor, Angie. Yo creo que hay un método para empezar a trabajar cuanto antes, y es un método
de mi tierra andaluza, que es, fijaos, esa es una imagen de un olivo milenario. Bueno, a mí me gusta decir que para solucionar los problemas hay que trabajar estilo olivar. Y trabajar estilo olivar es dar fruto sin hacer ostentación de flores. Es decir, hacer cosas sin presumir. Y el olivo, que tiene como fruto la aceituna, de ella siempre se puede extraer el aceite, que fijaos que es al mismo tiempo alimento, es remedio y es luz, como decían los antiguos, ¿no? Hay que trabajar estilo olivar, sin presumir, pero trabajando mucho sabiendo que estamos en momentos difíciles, de los que solo con trabajo vamos a poder salir adecuadamente. Y en este instante, por favor, si eres tan amable, Angie, yo creo que tenemos que empezar el siguiente, no el día atrás, el siguiente. Tenemos que empezar a hablar de alguna cosa, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de que estamos en un momento en el que es necesario hablar de la resiliencia transformativa. El mundo espera que en este momento seamos capaces, resistiendo, de transformar algunos de los principios de los que hemos estado trabajando durante tanto tiempo, ¿no? A mí me parece que se hace necesario el Green New Deal, un gran pacto por la economía verde. Fundamentalmente tendréis que tirar del carro aquellos países como Dominicana, en donde es posible hacer otras cosas, o Costa Rica, o aquellos países que tienen que hacer posible que todos los demás nos sintamos a gusto con esta resiliencia transformativa, porque el planeta espera de nosotros que seamos capaces de dar una respuesta adecuada. Yo creo que también es necesario que hagamos, que tengamos la necesidad de buscar la necesidad de acabar con los paraísos fiscales. No es posible que en los paraísos fiscales seguramente haya a coste cero 12 o 13 billones de dólares que no tienen actividad alguna porque no pagan impuestos ni ayudan a que la economía florezca, ¿no? Creo también que como consecuencia de esta pandemia tenemos que ser capaces de organizar los bienes comunes, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, las vacunas deberían ser un bien común. Yo estoy de acuerdo que se pague un retorno a los laboratorios o a las instituciones que están buscando una vacuna, por ejemplo, contra el coronavirus, pero eso tendríamos después que convertirlo en un bien público de todos para que todos puedan disfrutar de esa vacuna y conseguir la inmunidad frente a ese virus o a los virus que vengan en el futuro. Creo que es absolutamente necesario que volvamos otra vez la cara hacia la educación. En algún momento a lo largo de esta tarde yo diré muchas veces que educar es liderar. Yo creo que es necesario que empresas e instituciones seamos capaces de ponernos de acuerdo en esta convergencia que estáis viendo en la pantalla, en donde el estudio y el trabajo se unen sin estorbarse para acabar con la desigualdad. Solo desde la educación, los hombres y las mujeres nos hacemos mejores hombres y mejores mujeres, y más sabios y más demócratas y mejores personas, y podemos conseguir muchas más cosas. Y además de todo eso, yo creo que, por favor, es necesario que entre todos nos demos cuenta, darle al clic, que haya una sociedad civil organizada frente a organismos transnacionales. Si el virus ha puesto algo de relieve, seguramente también ha sido la falta de líderes que sean capaces de ver con prontitud cuál era el problema que se acercaba y poner los medios para que se solucionase, ¿no? Insisto en que República Dominicana es un ejemplo en Latinoamérica de hacer las cosas en condiciones. Pero yo creo que ni siquiera en los organismos transnacionales han sido capaces de dar respuesta a este tema. Vamos a ver qué ocurre cuando estemos de lleno en la fase post-COVID, ¿no?
la sociedad civil tiene que organizarse, y la sociedad civil también son las universidades, también son las fundaciones, también somos nosotros, personas que desde nuestra responsabilidad individual tenemos que ayudar para conseguir entre todos hacer las cosas de una forma diferente. Después de esto, a mí se me ocurre que podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Y esas cosas que podemos hacer, y en relación con la propia responsabilidad social, tienen que ver fundamentalmente con 5 aspectos que yo me gustaría comentar con vosotros. ¿Podemos seguir hablando de responsabilidad social en estos tiempos? Yo creo que sí. Yo creo que la responsabilidad social, la pandemia fundamentalmente, lo que ha hecho ha sido hacer que se cambien abruptamente las reglas de juego, y en consecuencia nos demos cuenta que tenemos que hacer algunas cosas importantes. La primera es que decir sí a la responsabilidad social, porque hoy más que nunca la responsabilidad social tiene sentido, ¿no? Hemos aprendido la imposibilidad de afrontar la crisis del COVID-19 sin la participación y, en algunos casos, el ejemplar compromiso de las empresas y de los ciudadanos. Yo creo que aquí, en fase de confinamiento, los ciudadanos en primer lugar han dado ejemplo, y después las empresas, que tratan de preservar su existencia para garantizar el empleo y la riqueza y el progreso. El segundo de los puntos tendría que ver con la responsabilidad social 360 grados, porque sabéis que en otros tiempos Mitchell y Woods pensaban que las empresas pueden priorizar criterios de legitimidad y de urgencia en función de los grupos de interés, ¿no? Sin embargo, y unos darían importancia más al capital y otros darían importancia más a otras cosas. Sin embargo, el COVID ha puesto de relieve que las demandas de todos los grupos de interés, de todos los stakeholders, sin excepción, han sido unánimes, porque las de ahora han sido unas necesidades universales y la afectación ha sido global, a todo el mundo. Yo creo que las nuevas y las futuras necesidades provocarán una ampliación del perímetro de diálogo y de actuación de las empresas en temas de responsabilidad social, que deberán tener en cuenta a todos los grupos de interés, probablemente no con la misma prioridad, pero sí con el mismo interés y en todo caso con la misma atención. El siguiente punto que tendríamos que ver ahí es que, además de eso, y bajo ese título simpático de ¿Quién ha robado mi queso?, y que hace referencia a un antiguo libro de hace algunos años que tuvo mucho éxito, yo creo que el COVID ha puesto de relieve que somos humanos y frágiles, pero también somos iguales. Todos los humanos hemos sido frágiles, vulnerables y necesitados. Yo creo que en los últimos decenios, y os lo decía al principio, las personas nos perdimos el respeto a nosotros mismos y nos olvidamos de cumplir nuestros compromisos, que es una exigencia que siempre va unida al deber y al derecho del hombre de ser responsable. William Faulkner, el Premio Nobel de Literatura, decía: de eso hablo, la responsabilidad. No solo el derecho, sino el deber del hombre de ser responsable. La necesidad del hombre de ser responsable si desea permanecer libre. Nuestro primer desafío, y os lo dije antes también, son las personas y el medio ambiente, porque la mejor forma de atentar contra las personas es alterar su ecosistema. Y hay que dotar a la naturaleza de derechos, porque solo así protegeremos a las personas. El Green New Deal tiene esa presencia. Hagamos un gran pacto por lo verde para que nos proteja también a los humanos. No podemos olvidar que a la salida del COVID el reto es superar la recesión económica, y al final todos los caminos,
todos los caminos nos van a llevar al cambio climático. Y además, la pandemia que nos ha igualado a todos en la enfermedad debería ser capaz de igualarnos también en la salud. Y el siguiente punto, después de este tan simpático de quien me ha robado mi queso, es que necesitamos seguramente reglas, instituciones y líderes serios. La geopolítica es muy complicada y, por ejemplo, China lleva 20 años comprando espacio político y colonizando y comprando deuda pública norteamericana y tratando de meterse en todas partes, ¿no? Yo creo que es la única economía que ahora mismo está pensando a largo plazo, mientras los demás nos estamos preocupando de qué hacer semana tras semana. Y hay que aprovechar este parón que ha supuesto el confinamiento para que nos pongamos a la tarea de reindustrializar nuestro país, en vuestro caso, reindustrializar esa industria del turismo que supone el 30% más del PIB y proporcionar músculo a tecnología de última generación. Y en eso también vosotros habéis sido un ejemplo en algún momento en Latinoamérica. Yo creo que es preciso, antes lo dijo Angie al principio, la colaboración entre las empresas, las instituciones y la universidad. Hay que invertir en investigación y hay que invertir en transferencia, porque la responsabilidad social tiene un papel fundamental en la ayuda, en el B2B, para ayudar a tejer redes sociales, ¿no? Invertir en innovación es el futuro porque, como os decía antes, liderar es educar. Y las universidades tienen que dar ese ejemplo porque las universidades son fundamentalmente las que nos pueden, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista social, hacer que nos comportemos de una u otra forma mejor, ¿no? Yo creo que universidad tiene que ser conciencia crítica, conciencia ética y conciencia social de lo que está pasando en este momento. Y en este mundo volátil, globalizado, digital, acechado por corrupción, desigual, ahora mismo sufriendo por una pandemia, tendríamos que volver la cara y no pensar tanto en los influencers, que son mercenarios, y habría que pensar más en referentes, en gente que con su ejemplo nos marca el camino y nos dice por dónde deberíamos ir trabajando. Menos influencers y más referentes, más personas que trabajan estilo rival y que después con su ejemplo nos hacen seguramente ser mejores. Y además de eso, menos influencer y más referente, a mi juicio tendríamos que hacer 3 cosas más. Si Angie nos cambia el slides, pues yo creo que lo veréis ahí en pantalla. Fundamentalmente tiene que ver con el siguiente. Todos conocéis al sociólogo Bauman, que murió en enero. El poder, decía, no lo controlan los políticos y la política carece de poder para cambiar nada. Probablemente el poder está en manos hoy de grandes instituciones que tienen que dar el paso adelante para hacer posible, recuperando la confianza de la gente, que la gente vuelva a tener esperanza. Yo creo que hoy la gente ha perdido en parte la esperanza y todavía no tiene confianza en quienes lo gobiernan y en sus líderes. Es necesario que las grandes instituciones, las grandes empresas, la sociedad civil, las universidades, las fundaciones, sean capaces de levantar la voz y decir, queremos ir por este camino. ¿Y cuál es ese camino? Pues fundamentalmente el que nos lleva a los 3 desafíos que en este momento yo creo que tenemos.
¿Se me oye? Ahí está, tenéis que ganar la batalla de 3 revoluciones pendientes. La primera es esta que os contaba, la de liderar es educar y tratar de convertir a la universidad, que tiene que salir a la calle, mezclarse con la gente, aprender de la gente y llevar a la aula y a los que luego serán maestros o líderes o CEOs de grandes instituciones, una forma diferente de enfocar las cosas, en donde la persona esté en el centro y esa imagen antropocéntrica del hombre y de la mujer probablemente nos hará hacer las cosas de otra forma. Liderar es educar, no lo olvidemos nunca, porque la universidad no solo tiene que formar a hombres y a mujeres, tiene que ser conciencia crítica, lo decía antes, conciencia ética y conciencia social del conjunto de la ciudadanía. Esta imagen que vais a ver a continuación, que es otra imagen de Mafalda, la educación seguramente es la vacuna, nunca mejor dicho, de estos tiempos, contra la violencia y contra la ignorancia. Y ahí nos toca jugar a la educación y dotar a la educación y devolver a la educación el prestigio que debe tener. Los países ricos lo son porque sus dirigentes invierten en educación, invirtieron en educación y por eso se hicieron ricos. Hay todavía muchos países en el mundo que están esperando a hacerse ricos para invertir en educación y esa no es la solución. Primero hay que invertir en educación y después probablemente mejoraremos económica y socialmente. El segundo de los desafíos es la lucha de la mujer, la equiparación de la mujer. Y más allá de luchas de cualquier clase, a mí me parece que es un enorme desperdicio que más de la mitad de la población mundial no está desarrollando sus potencialidades como debería. Y aquí no se trata de que unos y otros nos atribuyamos condiciones. Lo que importa mucho es que nos pongamos hombro con hombro, como aparece en esa imagen de Consuno, luchando por el interés común, en donde nadie depende de nadie ni está debajo de nadie. Y finalmente, a mí me parece que hay una tercera desafío extraordinariamente importante que tiene que ver con la revolución ética. La revolución ética es la gran revolución pendiente. La búsqueda de principios y de valores que sean de aplicación aquí y ahora y que se conjugan perfectamente con grandes valores clásicos que el hombre ha tenido a lo largo de toda su historia: libertad, igualdad, fraternidad, junto con los otros valores que nos hacen seguramente ser mejores. Yo lo que quiero con estas 3 revoluciones es tratar de llevar a un camino que es el que vais a ver a continuación, en el siguiente slide, que es la posibilidad de que creemos empresas y organizaciones ciudadanas, porque hay un horizonte ético de responsabilidad sin el cual la vida en común es imposible. Y la responsabilidad social, y en eso estoy, es fundamentalmente el compromiso de todos y de todas para hacer posible un mundo mejor. Y estoy a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis. Muchas gracias. Sí, hemos recibido una primera pregunta. ¿Puede hacer la República Dominicana como país para comenzar a tener una responsabilidad social más inclusiva? Yo creo que creérselo. Porque yo recuerdo de haber estado en República Dominicana en 4 o en 5 ocasiones y a mí me parece que la gente, más allá de la informalidad que haya, que probablemente alcance el 30%, probablemente mucho más del 30%, pero República Dominicana es, si yo no me equivoco, el 7º PIB de Latinoamérica. Y los dominicanos y las dominicanas están en disposición, en un país tan hermoso como es esa preciosísima isla, de poner en marcha cualquier proceso que tenga que ver bien con el turismo, la principal riqueza nacional, también en torno al 30%, bien con otras cosas,
Antes era el azúcar, hoy es el turismo, pero yo creo que el Green New Deal, el Gran Pacto Verde, podría hacer de República Dominicana uno de esos centros de excelencia a donde la gente acuda, y acude mucha gente a Dominicana, para entre todos tratar de hacer algo mejor. El nivel educativo en Dominicana, salvo la zona donde hay más marginación, o los antiguos bocoit, yo creo que es extraordinario, ¿no? Y yo creo que la universidad tendría que ser la punta de lanza y liderar el cambio. Al final, el poder transformador lo tenemos las mismas personas, los tienen las universidades y también los tienen los gobiernos, pero muy importante, también lo tienen las instituciones que se creen que a través del compromiso es posible hacer cosas mejores, ¿no? Así que va a depender fundamentalmente de vosotros. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que recibimos es: ¿qué usted nos sugiere a las empresas que trabajamos en comunidades pequeñas? ¿Cómo debemos reinventar nuestros programas de responsabilidad social empresarial? Al final, fijaos que seguramente en las empresas pequeñas o en los lugares pequeños donde más se desarrolla la responsabilidad social sin que la gente sepa que está haciendo políticas de responsabilidad social, ¿no? Hay pequeñas empresas, yo pondría en ejemplo una tienda de ultramarino o de abarrote que esté en Santo Domingo, y en donde el tendero, que tiene una persona que le ayuda, compra a sus proveedores y le paga su sueldo y le paga beneficios a su empleado, no cobra un margen excesivo, colabora con las fiestas del barrio, subvencionando pasquines que anuncian esas propias fiestas del barrio, y todavía cuando alguien tiene necesidad y acude a él, es capaz de que se lleven pan o tocino o chorizo o jamón sin pagarlo, y ya lo pagará cuando pueda, ¿no? Al final, ese tendero que tiene una pequeñita empresa está demostrando su compromiso, porque lo importante de la empresa, y no sé si nos damos cuenta, es que las empresas no solo están para ganar dinero, que es muy importante, porque ganando dinero creamos empleo y tenemos que ser innovadoras y tenemos que ser productivas. Todo eso tiene que hacer la empresa, pero en el tiempo en el que estamos viviendo, la empresa además tiene que hacer todo eso en un escenario que sea mucho más humano y mucho más habitable, ¿no? Y eso lo hacemos si nos comprometemos. La función social de la empresa es extraordinariamente importante en el mundo actual, hasta el punto de que en el futuro las empresas o serán responsables, sean grandes o pequeñas, o no serán empresas porque desaparecerán. Sí. Excelente. ¿Cree usted que una vez pasada la crisis haya espacio para lograr este New Deal? ¿Cuál sería el rol del gobierno y las alianzas público-privadas para el New Deal, el Green New Deal? Yo creo que hay que empezar. Probablemente el gobierno no pueda hacerlo por sí solo, y seguramente en Latinoamérica, a diferencia de Europa, donde hay un Banco Central Europeo que cuida de la moneda del euro, y de una Comisión Europea que va a invertir mucho dinero en la recuperación de los países europeos, en Latinoamérica no hay organismos internacionales de esa naturaleza que puedan invertir dinero en los países para conseguir la recuperación. Yo creo que la recuperación hay que hacerla pidiendo al Fondo Monetario Internacional, pidiendo al Banco Mundial que se endeude, porque hay mucho dinero y a muy bajísimo interés en muchas partes del mundo, y que sea capaz de distribuir a los países que lo necesiten fondos para atacar la recuperación que todos necesitamos, ¿no? Y naturalmente creo que es obligación de todos y cada uno, y no solo de los gobiernos, poner en marcha este Green New Deal, porque ese es el futuro. Yo creo que
no podemos pensar en otra cosa que no sea un planeta verde, porque entre otras cosas ya hemos superado cualquier prueba de carga del planeta Tierra y nos la estamos comiendo cada día excesivamente. Creo que además de eso es muy importante que empresas e instituciones sean capaces de decirle al gobierno y decirle también a los organismos internacionales que necesitamos la colaboración público-privada, esa colaboración tan necesaria que normalmente ofrece siempre muy buenos resultados. Así que también está en vuestras manos el hacerlo. Yo creo que hay que creérselo. Perfecto. Gracias, doctor Almagro. Otra pregunta que hemos recibido. ¿Qué valoración le da al enfoque de la RCE implementada por las mineras en América Latina? Bueno, hoy yo dije en el discurso en 2015, cuando me hicieron honoris causa por la Universidad Jesuita de Córdoba, en Argentina, que entrábamos en la nueva era de la responsabilidad social, que es la era de los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí todos los objetivos son importantes, aunque hay alguno que no se menciona, como el de la inmigración, que no se tocó y no sé cuáles son las razones. Pero a mi juicio, el más importante de los objetivos del desarrollo sostenible es el número 17, que habla de los acuerdos, de la alianza. Sí. La alianza supone diálogo. Y yo recuerdo un famoso poema de Borges que se llama Los Conjurados, que escribió en el año 85, poco antes de morir, y cito de memoria, Borges decía más o menos, son hombres de diversos orígenes, que hablan diversas lenguas y profesan diversas religiones. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han decidido olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Yo creo que el diálogo probablemente es lo más importante que hoy tenemos los humanos que superar. Tenemos que ser capaces, entre todas las instituciones, entre todos los ámbitos de una sociedad, en ponernos de acuerdo, precisamente en ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en ponernos de acuerdo, yo creo que hemos dado el primer paso para conseguir lo que queramos. El yo y el nosotros. Muchas gracias, doctor Almagro. Otra pregunta, y por razones de tiempo, esta será la última. ¿Qué se necesita para dar inicio a la revolución ética que tenemos pendiente? ¿Cuáles factores y o grupos de intereses pueden influir? A mí me parece que cuando hablamos de revolución ética, estamos hablando también de educación. Antes decía que solo desde la educación los hombres y las mujeres nos hacemos mejores hombres y mujeres y más sabios y mejores profesionales. Yo creo que la ética, que es el carácter, tenemos que aprenderlo en la familia, pero también en la escuela, en los institutos y en las universidades. Por eso hablaba antes de que la universidad tiene que ser no solo la que nos forme en una maestría o en un grado, sino la que nos llene la cabeza, como decía Montañez. Yo no quiero una cabeza llena de cosas, quiero una cabeza bien armada que permita hacer la crítica para que la gente sepa discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La revolución ética supone ser capaces de aceptar esos valores y principios y buscar esos valores y principios que nos hagan compaginarnos con la libertad, con la igualdad, con la fraternidad, con la justicia, con el derecho, con todas esas cosas que nos permiten hacer las cosas de una manera diferente. No hay que buscar el éxito. El éxito es pasajero. Hay que buscar la excelencia. La excelencia es el arete griego, la virtud romana, libre de moralina, o la virtud del Renacimiento. Es decir, tratar de hacer las cosas como deben hacerse para conseguir aquello que nos propongamos. Muchas gracias, doctor Almagro. Muchas gracias a vosotros. Cedo las palabras al señor Elías Thyssen, gerente general de la Fundación Popular, que nos ha acompañado en este diálogo.
Muchísimas gracias, Angie. Bueno, primero agradecer al doctor Almagro por haber estado con nosotros en el día de hoy. Siempre es un gusto contar con la participación de Juan José en estos espacios de crecimiento de la cátedra, y también agradecer a Angie, a todas las personas que nos acompañaron en este nuevo diálogo sobre RCE en el día de hoy. Me encantó todo, siempre escuchar a Almagro es como un renacer desde el punto de vista de la óptica que uno tiene con el tema de RCE. Y fíjate cómo él nos llevó desde la filosofía conceptual hacia una realidad práctica de cuáles son, digamos, que los desafíos pendientes en materia de RCE. Y eso nos deja más que todo reflexionando sobre las cosas que nos toca hacer, no solamente desde las empresas, porque cuando hablamos de un compromiso de todos y hablamos de un Green New Deal, no solamente estamos hablando de las empresas, sino que cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que están participando en este diálogo, tienen una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad desde reciclar en nuestras casas. Eso es un compromiso que tenemos que hacer. No tenemos que estar en ninguna empresa para hacerlo, pero sobre todo tener un comportamiento ético. Y me encanta que esta transformación que propone Almagro sea desde una revolución ética. En la medida en que nosotros seamos éticos en todo lo que hacemos, creo que vamos a ir transformando nosotros, nuestros entornos, nuestras empresas, nuestros países y finalmente el mundo. Muchísimas gracias al doctor Almagro por haber estado con nosotros otra vez en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Fundación Popular. Nuestro agradecimiento a usted por habernos acompañado el día de hoy y también a todas las personas que se sumaron a este diálogo de manera virtual. Un placer y muy buenas tardes a todos. Gracias.